Soy Kevin Gersaín Tecparrojas del plantel 22 del Salón 601 y hoy venimos a hablar sobre nuestros libros, nuestras publicaciones y cómo nos emociona y todo el proceso que hemos hecho para llegar a la creación o las cosas que tenemos ahorita. ¿Qué tal? Yo soy Emanuel Tecpa Moreno del plantel 22 de Xono, el grupo 602. También vengo a comentar un poco sobre un libro y que no solo la lectura influye para leer, sino también para escribir y que una simple broma entre amigos se puede llevar a algo más grande como es la creación de un libro. Bueno, el comienzo de mi libro, ¿cómo comenzó? Pues es muy gracioso porque casi siempre es desde muy pequeños porque recuerdo que en la secundaria yo pensaba que la lectura, escribir era lo más tonto que se podía haber hecho porque a mí realmente no me interesaba y después me di cuenta que conforme va uno creciendo, pues uno se va dando cuenta de lo que podemos llegar a hacer, de lo que nos puede llegar a motivar. Por ejemplo, en la secundaria, en tercer año más o menos, en la clase de un maestro a mí me encantaba escribir poemas o historias así muy random. Y el maestro iba y pues me veía que estaba yo escribiendo, pero nunca me decía nada, nunca me decía, está bien o está mal o haz esto o lo otro. Y yo nomás lo escribía por pasatiempo. Hasta que entré ahorita a la preparatoria y me di cuenta que podía hacerlo un poquito más largo y extenso y no solamente quedarse en una hoja de la libreta que después se va a tirar. Y entonces comencé a escribir mi libro que se llama El paso al precipicio. Y bueno, me motivé a escribir este libro porque yo ya lo tenía más o menos como que escrito y los pensamientos de todo lo que iba a pasar. Pero al ver que una de mis compañeras empezó a escribir, fue como que algo que más me motivaba a querer yo también ya publicarlo. Mi libro empieza, mi libro en teoría, porque no solo soy una persona, hay un equipo de trabajo atrás de es un grupo de 3 personas incluyéndome. Bueno, empezó básicamente con una actividad aquí en Coat, de la materia de inglés. Como nuestra especialidad nos pidieron crear una historia, a la cual la creamos. A mí personalmente me gustó mucho y yo le sugerí hacer una historia más trascendente de eso, con un poquito más de cosas coloniales y al español obviamente. De ahí en fuera comenzamos a escribir, fue en un recreo de media hora. Nos comenzamos a reír de cualquier idea que surgiera de mí. El otro compañero también se dedicaba a ponerle sentido a las ideas y así nos comenzamos a complementar hasta que creamos el primer capítulo. Después descubrimos que tenía más potencial nuestra historia, ya que en su momento obtuvo muchas lecturas, alrededor de 50 cuando subimos el primer capítulo. Entonces, un conocido de un compañero sabía dibujar, a lo cual le pedimos amablemente que si podía dibujar el primer capítulo de Bucle de Insectos, a lo cual está en la plataforma de Wattpad. También ahí está incluido la historia en texto y su versión cómica. Personalmente yo ya quería escribir algo. En la secundaria recuerdo que un maestro me decía que no tenía que ser flojo porque tenía un potencial para poder sobresalir del resto. Entonces comencé a escribir cositas muy chiquitas, escribí como 2 canciones alrededor, mayormente raps, porque era lo que más me influenciaba en ese tiempo. Entonces ya conocí a mis compañeros, nos comenzamos a llevar bien, y no necesariamente una lectura tiene que ser aburrida o que te dé sueño, simplemente tiene que ser algo que disfrutes mutuamente. Lo que nosotros hicimos, ya que estábamos viendo que varios compañeros estaban escribiendo historias muy serias, con problemas serios, era su manera de desahogarse, nosotros quisimos hacerlo en forma de burla, la verdad, seremos honestos. ¿Funciona? A ver, sí. Tiene ya 200 lecturas, no hemos actualizado capítulos en un par de tiempo, pero ya tengo escritos 2, ya los vamos a subir. Son más interesantes, cosas sin sentido que probablemente no les tomes en cuenta, pero comienzas a leer la lectura, te encariñas con los personajes y comienzas a descubrir que eso tiene sentido. Hay muchas referencias, tanto cómicas, políticas y trascendencias de problemas de adolescentes normales, como probablemente sea el desamor. Nos reímos de una manera muy peculiar de ellas. De ahí en fuera, la maestra Mariela nos comenzó a apoyar también. Y nada, subimos Wattpad, hicimos
publicidad, se podría decir, del libro. A nuestros compañeros de aquí del plantel les encantó, al salón de mi salón les encantó demasiado la historia y nos piden que sigamos escribiendo. Pero por lo mismo que no coincidimos tanto para escribir más historias, por eso no hemos actualizado mucho. Lo que me motivó para escribir fue más o menos lo que he vivido más o menos en el pasado, porque yo me preguntaba, ¿cómo es que todo lo que he pensado se queda en el olvido y no puedo llevarlo más allá? Entonces decidí, ¿cómo es lo que siento lo puedo plasmar en una lectura, en algo que se quede más allá de lo que yo estoy pensando? Pues decidí ponerme una noche, porque mi lectura de Paso al Precipicio fue de más o menos lo que yo iba pasando en la secundaria, porque para mí fue algo espantoso, la verdad. Fue uno de los peores años de mi vida. Y decidí contarlos ya que estaba un poquito más mejor, porque en esa época pues no iba a contar en ese momento algo que estaba yo mal. Entonces me motivé y empecé a escribir cómo había yo pasado que de la primaria a la secundaria abandonar muchas cosas, y en el proceso digamos que me sentía yo mal, y todo eso fue lo que me motivó a seguir escribiendo y escribiendo hasta que, bueno, entré ahorita en la preparatoria, y más o menos en cuarto semestre fue donde fue como el apagón, porque se me fueron las ideas. Yo ya estaba tan en mi proceso de, ahora sí, emocional, ya iba tan bien que pues las ideas se me fueron, porque claramente la emoción es la que hace que puedas escribir, la que hace que le dé sentido a lo que estás escribiendo. Y entonces me desanimé mucho porque ya no sabía qué tenía que escribir. Y así pasó un tiempo, ya no escribí nada y yo desanimado porque veía yo mi libro y decía, yo no lo quiero ver así, todo abandonado, apagado. Si yo tenía planes mejores. Y pues después no me desanimé tanto y empecé a escribir, ya no el libro, sino que empecé a escribir poemas para no dejar tampoco la escritura, porque es algo que a mí me encanta, lo hago por pasatiempo, no porque alguien me lo diga, no porque me lo estén exigiendo, porque alguien quiera verlo, no, es porque realmente yo siento esa necesidad de querer escribir, de querer desahogarme en las palabras que estoy plasmando. Y hay algo que no sé si ha pasado, pero escribir en papel es algo que realmente dices wow, porque a la hora que lo vuelves a ver, tus propias letras, tus propias palabras y el sentimiento que le ponías en ese momento, realmente lo vuelves a ver y te acuerdas exactamente por lo que estabas pasando. Y yo intenté escribirlo en celular, pero pues, o en computadora, en digital, pero como no funcionaba igual, dije, ahora ya no quiero estos poemas porque eran poemas de 4 renglones o ya por mucho 8 o 10. Y decidí crear canciones y fragmentos de historias. Y ya esas canciones, bueno, lo que me motivó más fue porque la persona, no sé, alguien que te gusta, tú quieres darle algo de ti, ¿no? Y pues lo que me motivaba era querer darle algo mejor de mí. Querer demostrar que realmente puedo escribirle lo que siento, porque a veces con las palabras propias o de frente, por los nervios que te dan, pues no lo haces como que quisieras. Entonces decidí escribir una canción, que fue ahorita este fin de año, sobre todas las hazañas que yo vivimos juntos, y al final más o menos como que englobé todo en uno, y pues salió esa canción. Y bueno, y el Paso al Precipicio también iba más o menos como a la mano de las canciones y los poemas que iba yo haciendo, porque digamos que era todo en pequeño, porque ahí le metía como fragmentos, frases y cositas que yo iba haciendo de los demás poemas, y así seguí otra vez volviendo a escribir el mismo libro. Ahorita tengo más o menos como 8 capítulos, de los cuales llevaba yo como 20, pero desafortunadamente mi celular no sé qué le pasó y pues se borró todo, y ahí fue donde me volví a desanimar y ya no quise volver a escribir. Y dije, lo dejaré por ahora y escribiré otra cosa, porque tanto quererme meter en algo que ya no quiero o por lo mientras ya no puedo,
pues mejor irme algo más ligero. Y ahorita estoy escribiendo una historia que se llama Fantasy, mis fantasías de sueños, porque ahora mi nueva motivación es lo que voy soñando, porque diario estoy como que soñando una historia de lo que yo quisiera o quisiera que el mundo pudiera hacer, que fuera algo mejor. Y es lo que voy escribiendo, no lo he publicado porque necesito que todo esté más arreglado, porque como yo ya no llevo un poquito de esas materias que me ayudan a escribir mejor, pues realmente no, por mí solo necesito de estar estudiando, así que me está costando un poco. Y bueno, eso fue más o menos la fase o las etapas que tuve que estar sintiendo o viviendo para ir creando todo lo que voy haciendo. ¿Tus amigos te han ayudado o han inspirado a escribir? Sí, de hecho mucho, porque en los lugares donde más me siento en confianza de escribir es aquí en la escuela, porque en mi casa también, pero es cuando estoy realmente solito, o sea que no haya nadie más, porque luego me desconcentro, o que yo soy de los que estoy en lo mío jugando y de momento escucho algo y luego volteo, porque me gusta poner atención a todo lo que hay a mi alrededor. Por eso debo estar solo o con amistades, porque las amistades me volteo a ver y veo a alguien, no sé, a mi amiga, a mi amigo o lo quien sea, y pues me motiva. Y bueno, ¿quién ha sido tu motivación? Mi motivación para escribir en estos tiempos, aparte de mis amigos, es temas clásicos y canciones. Sí, me toman un poquito. Porque, no sé, una melodía en especial, Virus, hace como que mi cabeza comience a imaginar varias cosas. Entonces ahí esa fantasía me hace querer tener nuevas ideas. Las voy anotando y ya vengo con mis compañeros y les digo, tengo esta idea. Por ejemplo, una idea que apenas no había tenido mucho, que se me había ocurrido, es una guerra entre ardillas y nutrias, en la cual las ardillas estaban peleando a la manera de Rambo, disparando nueces en forma de bellotas. Entonces pasaba una nutria voladora, venía con un panadero, diciendo el panadero con el pan, tan, tan, el panadero con el pan. Entonces llegaba y le destruía su negocio y decía a la nutria, oye, páguenme. Y las ardillas, no te vamos a pagar nada. Entonces fue con la embajada de las nutrias, llegaron y dijeron, queremos que nos pagues la panadería móvil. Dijeron, no, les declaramos la guerra. Y empezó una guerra entre nutrias y ardillas, en la cual la mayor arma de las ardillas era una red cola potenciada con menta. Entonces las giraban y pues salía todo disparado. Las pobres ardillas en sus aviones de papel, las nutrias en sus aviones de papel, intentaban hacer algo, pero eran totalmente rociadas por la coca, entonces no podían hacer mucho. Y cositas así, pequeñas historias chiquitas y vamos complementando. No las hemos publicado porque a veces no tienen mucho sentido. Por ejemplo, también en los primeros capítulos de Bucle de Insectos decíamos que un plátano venía en un asteroide, venía bailando cha-cha-cha, mientras que un doctor dinosaurio tenía un ejército de minions que bailaban reggaetón. Entonces no tenía mucho sentido al principio, pero después decidimos que era mejor darle una historia a cada uno. De ahí en fuera tenemos otras ideas con ardillas de nuevo, ardillas punks, en un planeta de ardillas bonitas, bueno, elegantes, con su bastoncito y su trajecito así bien bonitas. Pero pues hasta ahí llevamos 7 capítulos, pero se perdió la libreta en la que los llevábamos. Teníamos un planeta de guerra entre tostadoras de pan y baguettes. Agarraban los baguettes como si fueran armas y un cacho de torta dura de las de agua como sus escudos. Entonces son varias cosas que tenemos ahí en mente, como también lluvia de bombones, ¿no? De gomitas. Entonces lluvia de gomitas era también una idea. Sacamos varias ideas, por ejemplo, la de las ardillas es una referencia a la guerra de los pasteles entre México y Francia. Y la del planeta de gomitas, así se llamaba, planeta de gomitas, planetas dulces, la agarré de Ralph. Entonces son películas populares que probablemente no tengan sentido juntas, pero en una historia en general sí lo llegan a tener. Los invito a escribir, ya que no se necesita un tema de particular necesario que sea triste, de alegría, de amor, de rencor, de desamor, que porque te engañó el ex, que porque te dejó, que lo necesitas. No es necesario que sea un tema de esos. Puede ser hasta la idea más tonta del mundo que no tiene ningún sentido en su momento, hasta la cosa más simple como puede ser un
fino con lentes y una butaca estudiando en una escuela de abejas, pero pues llegas a admirar un poco eso. Entonces no se necesita ser un gran escritor, no necesita que hayas tenido grandes clases, solo con un poco de apoyo de tus amigos, tu maestro y las personas que te rodean, tus seres queridos, es necesario. Eso es lo único que necesitas. No necesitas haber pasado por una desgracia para conseguir eso. Los invito a escribir porque la escritura no solamente es algo que lo haces por tarea, sino que es para llenarte a ti mismo. Porque una escritura, como dijeron, no es algo que solamente quede en un tema en específico. Puede ser de cualquier cosa, de cualquier situación, o simplemente escribir por escribir. Porque si uno va perdiendo esa práctica, después nos va a costar, porque la escritura nos ayuda como a desenvolvernos mejor, a tener mejores ideas, a la hora de improvisar algo, hacerlo realmente con bases, porque escribiendo pues claramente tu mente se abre y entonces al escribir podrías imaginar o ver realmente cosas que jamás podrías haber pensado.